Bueno, buenas noches a todos. Voy a empezar de una vez. Recuerden ahí que la clase se graba, por si alguno no lo puede ver o llega tarde. Este, Espero que hayan pasado una excelente semana. Vamos a hacer yo siempre hago un pequeñito repaso de lo que vimos la clase anterior. Entonces, en la clase anterior, lo que vimos, voy a compartir aquí la pantalla. En la clase anterior, lo que vimos fue más que todo hablar de la interfaz, que incluso podemos hablar de la interfaz muchas horas detalladamente, pero nosotros vimos como lo principal, cuáles son las partes, cuál es el área de trabajo, lo de la parte de la regla, cómo navegar, qué le podemos cambiar, el famoso zoom, el famoso zoom de la pantalla o del documento. No significa que estoy haciendo el documento más grande o que estoy haciendo la letra más grande. Simplemente estoy acercándolo para verlo mejor. El zoom, simplemente para recordar, un tip muy útil es que, por ejemplo, el zoom lo tenemos acá, a la derecha abajo de la pantalla. Tenemos una rayita, que si yo la corro hacia la derecha, hago el zoom del documento y si lo corro hacia la derecha, alejo el documento. Si yo, por ejemplo, lo único que quiero ver es cómo está organizado el documento, los párrafos, las imágenes y todo lo demás, yo simplemente alejo y el mismo Word, en este caso, me deja ver varias páginas de una sola vez. Recuerden que yo tengo la posibilidad bueno, si yo lo coloco aquí en 100%, por ejemplo, también llegamos a la conclusión de que el tamaño del papel, o sea, 100% va a simular casi a la perfección cómo se vería en este momento ese documento impreso. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos visualizar más o menos el tamaño de la letra que estamos usando para nosotros imprimirlo, porque no es lo mismo verlo en digital uno simplemente acerca la letra o aplica el famoso zoom. En el caso de la impresión, pues no, si la persona tiene problemas de la vista o lo que puede hacer es como acercarse a la hoja y yo soy uno que depende, bueno, creo que todos ya depende de la distancia, ya no vemos si estamos muy pegados. Entonces, si ponemos en 100% el zoom del documento, es, y pueden hacer la prueba ustedes, abren Word, ponen en 100% el zoom y ponen una hoja encima para que vean que es casi a la exactitud el tamaño de la hoja. Un tip muy útil es que yo por ejemplo, con el scroll es como le llamamos nosotros a la ruedita del mouse. Si estamos trabajando con una portátil, yo les recomiendo conseguirse mejor un mouse por USB, ya sea inalámbrico, cablecito. Hay mouse de 3.000 pesos para arriba. Incluso si ustedes compran por internet, hay mouse hasta de 1.000 colones, recargables por batería o directamente se conectan. Hay muchos tipos. Entonces yo les recomiendo porque es más fácil para nosotros. En mi caso, yo estoy con una portátil y compré un tecladito y un mouse por aparte. Entonces, es mucho más cómodo de trabajar. En mi caso, para dar la clase es mucho mejor. Entonces, si tenemos el mouse normal, con solo que yo presione la tecla control del teclado y le dé vuelta a la ruedita del scroll del mouse, yo puedo acercar o alejar en este caso, la página. Entonces, es bastante útil. Si estamos trabajando con el touchpad, que es como se llama el mouse de las portátiles, nosotros si pellizcamos el touchpad, estamos haciendo el documento más pequeño y si lo hacemos hacia los lados, como en el teléfono cuando enviamos una foto, es exactamente igual. Depende del modelo de la portátil y depende de cómo esté configurada ella. Digamos, con el mouse normal, yo le doy vuelta a la ruedita, es como para leer el documento. Pero si yo quiero hacer lo mismo en una portátil, yo con los dos dedos le hago hacia abajo en el touchpad. Entonces la computadora va a sentir que lo que yo quiero es no mover el cursor o el puntero del mouse, sino correr hacia abajo. Vimos también, por ejemplo, esta primera parte, el famoso portapapeles, que es donde se va
donde se va a copiar temporalmente lo que nosotros copiamos. Yo copio algo, sea una imagen, sea un texto, lo que sea, se va al portapapeles. Incluso vimos que el de Word tiene algo especial, que es un portapapeles que yo puedo ir acumulando. Entonces, si yo le doy clic acá, por ejemplo, en este submenú, que es como le llamo yo a este botoncito que tienen los cuadritos de herramientas, entonces yo hago este menú hacia lo oculto y lo muestro, y todo lo que yo copie, por ejemplo, selecciono este texto y le doy control C, él se va a venir para acá. Después copio esto aquí, control C, que es tecla rápida para copiar. Recuerden, las teclas de control, de mayúscula o la shift y el alt no funcionan solas. Ellas funcionan en combinación con otra. Incluso en imagen, aquí yo le doy control C, la imagen se me va a ir al portapapeles. Y yo, porque lo normal es que cuando yo le doy copiar a algo y le di copiar de nuevo a otra cosa, le cae encima. O al menos esa es la normalidad en la computadora. En Word, él va acumulando. Entonces yo copié esto hace una hora y yo puedo visualizarlo acá y llamarlo cuando sea necesario. O incluso decirle que lo pegue todo. Digamos, me estoy armando un documento, le doy pegar todo y listo. Tenemos también aquí abajo en la barra de estado, que es como se llama la parte más abajo de Word, la que está, digamos, la que se ve encima de la barra de tareas. Si yo le doy clic aquí donde dice página 1 de 24, voy a ver como un explorador de las páginas. Por ejemplo, si yo quiero ir a la página 20, yo no voy a hacer esto, ¿verdad? A puro mouse bajar, o vengo aquí a la barrita de desplazamiento y le doy clic y lo arrastro. Es más fácil venir aquí y ir directamente a la página 20. Incluso vean que hasta numeradas están. ¿Ok? Entonces, son tips y formas de cómo nosotros manejar y navegar el documento. A la parte de edición casi no hemos entrado. Si vimos a lo último, la famosa, esta cuadrito de herramientas, que es como yo le llamo a fuente, cuadro de herramientas fuente, donde yo puedo eh, modificar toda la parte del texto. Puedo cambiarle la apariencia, lo que llamamos el formato. El formato de algo es cómo se ve, cómo quiero que se vea la apariencia, el color, el tamaño, el tipo de letra. Incluso les dije a lo último que íbamos a ver cómo podíamos nosotros de alguna forma automatizar o predeterminar una letra o una tipografía, como le llaman los diseñadores, a un tipo de letra específico. Por ejemplo, vamos a ver, a nosotros en la empresa generalmente tienen manuales para todo o reglamentos. Entonces nos dicen, ok, este es el formato que debe seguir todas las cartas y todos los documentos que se hacen en el banco o que se hacen en la empresa. Entonces nos dicen, bueno, aquí se utiliza tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. Eh, punto. Aún más, me pueden decir que, qué sé yo, color azul, por poner un ejemplo. Digamos que el logo de la empresa es color azul y quieren que siga todo como de la misma forma. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer aquí un documento nuevo. Recuerden que yo les pasé este documento para que sea el que vamos modificando y traveseando con cada clase. Cada vez que nosotros le hacemos cambios, yo al final lo comparto modificado para que ustedes, ojalá, traten de ver de nuevo el video ya haciendo las modificaciones al documento en la tranquilidad de la casa o simplemente con el video grabado, le ponen pausa y listo. Mucho más fácil, porque la idea es que hagamos lo que yo hago acá. Ponemos atención en la clase, aclaramos dudas y después hacemos la práctica. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un documento nuevo, simplemente me voy a archivo, documento en blanco. Entonces vean que aquí esta letra que dice en este momento Arial 12 es la letra predeterminada. Si yo empiezo a escribir acá, todo el documento va a empezar con esa letra. Entonces, digamos que a mí me dicen, en la empresa necesitamos usar siempre para todos los documentos
Times New Roman tamaño 12. Entonces, yo no voy a estar cada vez que abro un documento nuevo, yo no voy a estar cambiando aquí el tipo de letra porque es muy tedioso. Yo le puedo decir a Word que de aquí en adelante cada documento que yo vaya a hacer nuevo cargue con ese tipo de letra. Entonces, si yo, bueno, no sé si vimos acá todas estas opciones, creo que sí. Vimos cómo, por ejemplo, yo puedo cambiar de mayúsculas a minúsculas o tipo oración, que el tipo oración lo que hace es poner mayúsculas al inicio de cada oración, después de un punto, punto y aparte, al inicio de cualquier texto, poner todo en minúscula, poner en mayúscula la primera letra de cada palabra y el último que es alternar. Vimos cómo le borro el formato. Por ejemplo, yo aquí voy a pasarme otro tip que podemos ver también. Si yo presiono las teclas Alt tabulador, tabulador es la que está al lado arriba de la que hace, de la que activa el teclado en mayúscula. Alt tabulador, yo me paso de ventana. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, dejo Alt presionado y presiono una vez tabulador, vean aquí donde tengo yo todas las ventanas. Espero que se vea bien. Aquí veo todas las ventanas que en este momento tengo abiertas. Entonces, aquí no he soltado el Alt, la tecla Alt. Entonces, yo le voy dando tabulador aquí y puedo ir viendo cada una de las ventanas. Entonces, yo, por ejemplo, decido esta, suelto y ya me pasé a esa ventana. Le doy una vez, me paso a la última que yo estuve. Le doy otra vez a la última que estuve. Necesito pasarme a una que hace rato no visito. Entonces, Alt tabulador, sostengo el Alt y me paso. Entonces, esta letra de acá, por ejemplo, yo la selecciono, este texto, y le doy aquí este botón que dice borrar formato. Lo que hace es devolverme al formato original del documento. Como este documento se creó originalmente con la letra Calibri 11, que es como la que trae por defecto todas las versiones de Word, y ustedes pueden darse cuenta. Entonces, por eso es que yo le doy borrar formato y me lo devuelve a esto. Si yo, por ejemplo, esta letra la cambio, voy a hacerlo acá, le cambio a ese Arial Black, lo selecciono y le doy borrar formato, me lo devuelve al formato original de cuando se creó ese documento. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, bueno, negrita, que vean que incluso cuando yo posiciono el puntero del mouse, el comando me dice que, ¿cómo se llama ese botón? Y vean que incluso aquí dice Control N. Eso significa que yo con esas teclas, yo llamo la negrita. Control K, llamamos cursiva, que lo que hace es como acostar un poquito la letra. Control S, subraya. Vamos a ver, tachado no tiene, teclas rápidas, únicamente es viniendo al botón. Como no son comandos tan utilizados, entonces Word no va a desperdiciar una letra en algo que nunca usamos. Control G, guardamos. Control A, abrimos un documento. Control P, llamamos el menú de impresión, etcétera, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, presiono Control 5, lo que hacemos es cambiar el interlineado, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Vimos también en la clase pasada, si no lo han visto, por favor, repasen la clase de la vez pasada para que vayamos al hilo todos, ¿verdad? Máxime si no estuvieron pues presentes en la clase. Y pueden ver qué significa, por ejemplo, el subíndice, por ejemplo, para llamar una fórmula química, superíndice, cuando ocupamos, por ejemplo, una potencia, y vean que incluso él tiene combinación de letras. Este otro que es ponerle un efecto al texto, este que es el famoso resaltador, que es como cuando uno está leyendo un libro, estudiando, compra un resaltador y empieza a marcar lo más importante. Este que es el color del texto, vimos incluso que yo únicamente no tengo solo estos colores, sino que puedo llamar, y si vean que de esta forma, aquí tenemos, creo que son 256 combinaciones de colores, pero si yo le doy aquí en personalizado, yo puedo llamar cualquier color que la pantalla tenga la posibilidad de
de reproducir. En este momento, la pantalla de todos nosotros, incluso la del celular, maneja el famoso perfil de color, que es como el código que él utiliza para formar los colores que nosotros vemos. En este momento todos tenemos un perfil de color que probablemente es el famoso sRGB. El sRGB eh, reproduce hasta 16 millones de colores. Entonces, aquí obviamente estoy viendo esta paleta muy pequeñita, pero si yo la arrastro de la esquina, puedo hacerla más grande para, por ejemplo, ser un poquito más conciso. Entonces, vamos a ver. Aquí, regálenme un segundito nada más. Ahora sí, acomodándome aquí un toquecito. Aquí, por ejemplo, con solo que yo posicione o le dé clic a cualquier color, yo puedo llamar el color que yo necesite. Como les dije la vez pasada, yo puedo buscar en internet cuál es el código de color. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver acá. Eh, código, voy a escribirlo así. Código RGB de los colores. RGB, si nosotros lo vemos digamos, a nivel ya de la pantalla, cada píxel, cada puntito que forma lo que nosotros estamos viendo, que incluso creo que en la primera clase hablamos de lo que es la resolución. Por ejemplo, yo compro un teléfono que dice que la resolución es de 1080 por 768. 1080 es la cantidad de píxeles que forman el lado más largo del teléfono, que sería en el caso de nosotros, de todos los teléfonos, pues de arriba a abajo. En el caso de las pantallas de computadora es de derecha a izquierda, porque ellos son anchos, no son altos, sino que son anchos. Y el otro número es el lado más corto. Entonces, 1080 por 768 forman, yo multiplico eso y me da la cantidad de puntos. Incluso podemos hacerlo aquí el cálculo rápidamente, simplemente para que entendamos. 1080 por 768 me da como resultado 829,000 puntos que forman, digamos, la pantalla que yo estoy viendo. Las famosas pantallas 1080 quiere decir que el lado más largo tiene 1080 puntos. Entonces, para que se den una idea, si nosotros estamos hablando de una pantalla que es HD, el HD es este numerito más grande, 720. Full HD, el 1080. Ya de aquí para arriba, pasamos a las pantallas 2K. 2K es multiplicar esto por 2. En vez de 1080, serían 2160 por, digamos, 1600. Entonces vean la cantidad de puntos o de píxeles que forman una pantalla 2K. Y hay ahora hasta 4K. Claro, para yo aprovechar un 2K o un 4K, tengo que ver videos o películas en 2K o en 4K, si no estaríamos desperdiciando todo ese montón de píxeles y más bien hasta se vería feo. Entonces, cada píxel, cada puntito de esos está formado por una piecita roja, verde y azul. Por eso el famoso RGB, de red, green y blue. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, yo aquí puedo ver, yo tengo aquí una página guardada donde uno puede jalar los colores, creo que lo hicimos la vez pasada. Nosotros podemos jalar el color de cualquier imagen. Cualquier imagen que nosotros queramos, podemos aquí jalarlo. Por ejemplo, digamos que este color de acá, este de aquí, es el color exacto, este de acá, el color exacto del logo de mi empresa. Entonces yo tengo el logo digital, lo jalo para acá y este código que está aquí, este número que se llama hexadecimal, yo le doy control C, me vengo para Word
y lo apunto aquí abajo, control V, y ahí tengo exactamente el color. ¿Ok? Lo estamos viendo acá. Ese es exactamente el color, digamos en este caso de letra, que yo jalé de internet. Entonces, vean que todo tiene, al final, la computadora todo lo identifica con números. Cada color, cada píxel que nosotros vemos acá está formado por un código de esos. Y gracias a eso nosotros vemos sombras, degradados de colores, fotos y todo lo demás. ¿Cómo era antes? Antes era, pues, todos los monitores monocromáticos, era solo un color, qué sé yo, negro y blanco, negro y verde, negro y naranja, que eran como los más comunes. Incluso negro y rojo, lo utilizaban mucho para cuartos oscuros. Entonces aquí, para que vean que el color, de nosotros podemos escoger el color que nosotros queramos. Ok, resulta que yo, me dicen en la empresa, volviendo al tema, que nosotros tenemos que utilizar siempre Times New Roman tamaño 12. Entonces yo me vengo para acá, a este submenú, que lo que hace es abrirme el menú de formato de letra, pero completo. Aquí veo todo lo que veo acá, un poquito más. Por ejemplo, este botón de tachado, aquí aparece también con doble tachado. Y aquí aparece, por ejemplo, el ejemplo de cómo se ve el texto en este momento. Doble tachado, superíndice, subíndice, que los tenemos acá. Versalitas, lo que significa es que él pone todo el texto en mayúscula, pero las que van originalmente en mayúscula, pone la letra un poquito más grande. Lo pone todo en mayúsculas, que aquí tenemos también un botón, y si no, lo pone oculto, que yo sinceramente no le encuentro todavía uso a ese texto. Más que para, no sé, digamos que yo estoy haciendo un examen y oculto la respuesta, lo imprimo y después las muestro, pero yo no le encuentro mucho uso. Entonces, aquí voy a buscar el tipo de letra que también vimos, si no me equivoco, y si no, ahí por favor me dice, yo no recuerdo si nosotros vimos cómo buscar un tipo de letra específico que nosotros podemos descargarlo de internet. Por ejemplo, me gusta mucho la tipografía de la Coca-Cola. Yo la descargo, la cargo aquí en mi computadora y yo puedo Sí, profe, sí lo utilizarla. vimos. Excelente, muchísimas gracias. Ok, entonces, por ejemplo, lo que sea, me gusta, estoy viendo Game of Thrones y me gusta mucho esa letra. La busco, la copio a la computadora y ya puedo utilizarla acá. Entonces, las ordena por orden alfabético. Busco la letra Times New Roman, tamaño 12. Digamos que a mí me dicen que tiene que ser en cursiva. Entonces ya yo selecciono esto acá. Si yo le doy aquí aceptar, es tan fácil como de venir mejor y lo escojo aquí. Pero yo quiero que este documento o que en esta oportunidad se me predetermine esa tipografía que estamos usando. Entonces aquí yo le doy clic a este botón que dice establecer como predeterminado y él me pregunta, indique si desea establecer la fuente predeterminada en Times New Roman tamaño 12 cursiva. Vamos a quitarle el oculto porque no necesito que esté oculto y le digo, solo este documento. Entonces cada vez que yo le borro el formato al texto me va a devolver a esta letra. O le puedo decir que para todos los documentos basados en la plantilla normal. Ustedes se acuerdan que al principio vimos también que Word tiene plantillas de currículums y un montón de cosas. La plantilla que nosotros abrimos cada vez que un documento nuevo en blanco se llama normal. Si yo le doy a aceptar, entonces de ahora en adelante y hasta que la máquina se borre o se formate, cada vez que yo empiece un documento nuevo va a empezar exactamente con este tipo de letra. Entonces ya no tengo que estar en eso. Yo puedo predeterminar eso como lo más importante en la parte de fuente. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos practicar? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos exámenes de Word, en este caso, uno practica y le dice, bueno, seleccione tal palabra, qué sé yo, por ejemplo, software, selecciona y la pone en tamaño, en tipo de letra Impact, por ejemplo. Entonces podemos buscar aquí el tipo de letra Impact, color rojo,
subrayado, qué sé yo. Entonces, de esa forma uno puede practicar. Eso es muy sencillo. De hecho, nosotros generalmente utilizamos un tipo de letra, a no ser de que nos lo exijan. Importante, si están en la universidad o van para la universidad, ahí exigen mucho conocer las famosas normas APA. Las normas APA son, digamos que, unas reglas que se crearon para la elaboración de documentos. Hay varios tipos de documentos que según APA yo tengo que seguir unas reglas. Por ejemplo, tenemos que utilizar, qué sé yo, letra Arial 11 con doble espacio, el interlineado tiene que ser así, la alineación del texto tiene que ser así, cómo tengo que insertar las imágenes, cómo tengo que hacer una tabla de contenido o cómo tengo que hacer un índice, tantas cosas que nos dice APA. Entonces ya eso eh, es un poco complicado porque es un tema muy largo, es bastante tedioso, pero uno se va a acostumbrar. Entonces, si no me piden a mí específicamente un formato, nosotros vamos a utilizar casi siempre el mismo. Entonces, no nos complicamos mucho. Ok, pasamos acá al segundo cuadro de herramientas que es el de párrafo. ¿Cómo quiero yo que se vean los párrafos? ¿Cómo quiero yo que se comporten? Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo crear una lista. Voy a crear dos tipos de lista. Una que es con viñetas, que es como se llaman estos dibujitos, y otro que es una lista numerada. Entonces, en viñetas, tan fácil como darle clic yo a esto, aquí yo lo que hice fue crear un párrafo nuevo. Recuerden que cada vez que yo le doy Enter en Word, estoy creando un párrafo nuevo. Eh, si yo quiero controlar, por ejemplo, cuántos párrafos he insertado, aunque sean párrafos en blanco, yo puedo llamar este botón de acá que se llama mostrar todo. Si yo activo ese botón, él me va a ayudar a controlar todo lo que estoy viendo. Por ejemplo, voy a hacerlo más grande acá. Cada vez que yo inserto un espacio, como yo le dije mostrar todo, me va a colocar un punto. No fue ni que él insertó los puntos, no, simplemente así él identifica los espacios. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, vean que aquí hay un doble espacio. Si yo le desactivo esa opción de mostrar todo, probablemente este doble espacio ni lo voy a notar. Depende de la letra, no se nota. Si yo lo activo, entonces yo voy a ver este doble espacio fácilmente y entonces yo lo borro. Aquí, por ejemplo, donde aparece este simbolito, que es como una P al revés, quiere decir que yo aquí presiono un Enter. Entonces aquí hay un párrafo creado. Entonces vean que aquí, por ejemplo, hay una P, hay otra P. Aquí lo que me está diciendo Word es que ahí hay párrafos. Por ejemplo, en esta imagen hay un párrafo. Aquí hay otro, aunque sean en blanco, porque tal vez yo quería separar el texto. ¿Ok? Aquí vean que yo no hice párrafos, por lo tanto ya aquí no estoy colocando de la misma forma el documento. Entonces este de acá yo puedo borrar. ¿Ok? Puedo borrarlo y listo. El mostrar todo yo se los recomiendo cuando es muy delicado, cuando yo quiero que un documento vaya completamente impecable y de esa forma podemos pues controlar. Simplemente uno le da, bueno, vean que aquí aparece, dice control más cero. Control cero. Vamos a ver. Control, no sé cuál cero, porque aquí me está mostrando. Sí, no, es un paréntesis. Control, paréntesis, no, no está funcionando. ¿Ok? De igual forma, no lo vamos a utilizar mucho nada más que para controlar todo eso. Entonces, vamos a ver, voy a volverme. En este párrafo que hice, voy a insertar una lista con los días de la semana. Le doy clic al botón de viñeta. Entonces yo aquí simplemente empiezo a escribir. Lunes, enter. Martes, enter. Miércoles, enter. Aquí me está mostrando algo que podríamos adelantarnos a más adelante, que es los errores ortográficos. Word, en este caso, todo me lo subraya en rojo cuando está mal escrito o cuando él cree que está mal escrito. Por ejemplo, miércoles lleva una tilde. Yo aquí le doy clic derecho y vean que él
me da una recomendación de cómo, según él, porque no es perfecto, ¿verdad? Simplemente compara las palabras con un diccionario, cuál es la palabra que él cree que arregla ese error. Entonces, ok, si miércoles va tildado, le doy clic y ya se arregló. Ok, seguimos con los días. Word también es, digámoslo de alguna forma, inteligente porque cada vez que yo empiezo un párrafo nuevo, él, en el momento que yo escribo la palabra y le doy espacio, o en este caso, un punto, él de una vez, como estoy empezando una oración, me le coloca en mayúscula la primera letra. Entonces, viernes, punto, y de una vez me coloca la mayúscula. Sábado, punto, domingo, punto, y ahí están. Resulta que ya yo no quiero hacer más, ya terminé con las viñetas, ya no necesito más. Entonces, donde yo le doy enter, simplemente le vuelvo a dar enter. Cuando yo le doy enter en una viñeta vacía, Word lo que hace es cancelar esas viñetas. Entonces, es una forma muy fácil. Resulta que yo quiero utilizar una viñeta diferente. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo utilizar algunas de las que están aquí. Él me recomienda algunas. Por ejemplo, eh, voy a seleccionar primero el texto que le quiero cambiar. Aquí tenemos imágenes, tenemos símbolos diferentes. Quiero algo que sea diferente a esto. Entonces, aquí le digo definir nueva viñeta. En definir nueva viñeta, le puedo decir, por ejemplo, un símbolo. Entonces, vean, aquí tenemos un montón de símbolos. Aquí puedo escoger incluso otro tipo de letra. Podemos buscar el famoso Windings, que son puros dibujitos de esta forma. Entonces, digamos que estamos hablando estamos enumerando, vamos a ver, estamos enumerando, eh, no sé, personas de un trabajo, estamos enumerando, bueno, en este caso los días de la semana, quiero cambiar la viñeta. Entonces, puedo ir a ese, hay Windings 2, Windings 3 y este que se llama Webdings, que son como los tipos de letra que utilizan puras imágenes o simbolitos. Entonces yo aquí, por ejemplo, quiero utilizar, no sé, este corazón. Le doy clic, le doy a aceptar. Aquí me aparece cómo se vería. Y cuando le digo de nuevo aceptar, ya tengo una viñeta nueva. ¿Ok? Resulta que quiero definir un tipo de viñeta diferente. Yo puedo colocar incluso imágenes en las viñetas. Entonces aquí le digo definir nueva y aquí, por ejemplo, le digo en imagen. Entonces, aquí podemos cargar una imagen que tengamos desde la computadora, por ejemplo, el logo de la empresa. Entonces yo puedo definir viñetas con el logo de la empresa o puedo descargar alguno de internet. Incluso aquí podemos explorar el drive de nosotros, que ya aquí arriba nos damos cuenta que está sincronizado con el Word. Podemos jalar imágenes de ahí. Entonces, digamos que yo quiero, por ejemplo, el logo de YouTube. Entonces yo vengo acá y escribo logo YouTube. ¿Ok? Entonces, obviamente la computadora necesita conexión a internet. ¿Ok? Me gusta este. Le doy insertar. Aquí obviamente hacemos una búsqueda que nosotros ocupemos. Él lo descarga y aquí está lista la viñeta con el logo de YouTube. No me gustó, se ve muy pequeño, entonces tengo que cambiarlo. Es la única forma. Ella no se puede, como decirle yo, hágala más grande. No se puede. Tendríamos que buscar otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé, quiero el logo de la Coca-Cola. Puedo decirle aquí de nuevo. Me gusta este, que es como el que se usó por mucho tiempo. Él lo descarga y se vería de esta forma. Ahí tenemos, digamos que trabajamos en la Coca-Cola, podemos insertar viñetas con el logo de la empresa. ¿Ok? Este,
Eso en el caso de las viñetas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo necesito en los lunes o en cada día, yo necesito, por ejemplo, clasificar entre mañana, tarde y noche, de lunes? Entonces, me vengo a lunes, le doy enter, él me va a generar automáticamente una viñeta nueva ahí, pero aquí le presiono la tecla tabulador. La tecla tabulador se usa mucho, eh, de hecho se llama el tabulador. Por ejemplo, yo aquí, vean qué uso tiene tabulador. Si estamos navegando en una página que tiene, estamos llenando un formulario, yo con la tecla tabulador navego entre los renglones o entre las casillas de la ventana. En el caso de Word, por ejemplo, yo me ubico aquí al inicio del párrafo y yo presiono tabulador, lo que hago es ponerle sangría al documento. Incluso el tabulador yo puedo personalizarlo, que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, cuando estamos trabajando con viñetas, tabulador lo que hace es generar un nivel más adentro de la viñeta. Esa viñeta no me gusta, la puedo cambiar. Y cambio el estilo, por ejemplo, ese de acá. Entonces yo empiezo mañana, tarde, noche. Resulta que ya no quiero más de estas, porque yo también puedo hacerlo corrido. Entonces, si con tabulador él se mete incluso un nivel más adentro, con Shift tabulador, o sea, con la que hace mayúsculas más tabulador, se devuelve. Entonces, de esta forma yo puedo devolverme en el nivel de las viñetas. ¿Ok? Entonces, resulta que ya yo no quiero esta, necesito borrarla, entonces le doy una vez suprimir, borre la viñeta, otra vez suprimir, quita la lista y otra vez suprimir, borra el párrafo que se creó ahí. Entonces ya como de todo. Eso en cuanto a las viñetas. En cuanto a las listas numeradas, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí le di clic y coloca el 1. ¿Qué sé yo? Enero, febrero, marzo, abril, junio. Digamos que llegamos hasta ahí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, perdón, junio. ¿Ok? Resulta que enero tiene 4 semanas. Entonces yo me voy para enero, le doy enter, tabulador, entonces vean que él coloca incluso una letra. ¿Por qué? Porque él está detectando, gracias al tabulador que yo inserté, él está detectando que enero tiene, digamos que, subtítulos. ¿Ok? Entonces, de esa forma, podemos hacer una lista con varios niveles. Le doy de nuevo tabulador, es un nivel más adentro. Porque digamos que aquí yo pongo, qué sé yo, semana 1, después sigue semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Ok? Resulta que la semana 1 tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces yo le doy enter acá, tabulador, y pongo lunes, martes. Vean que incluso él coloca otro tipo de numeración. Entonces, de esta forma, nos sirve mucho eh, para crear, por ejemplo, subtítulos. Ahora, recomendación, si nos ponen una investigación y nos dicen la investigación, ustedes tienen que buscar en internet información sobre la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, voy a hacerlo más acá. Voy a darle enter, enter otra vez. Aquí voy a generar otra lista numerada. Ojo que se fue para allá. No quiero que me haga eso. Vamos a ver si es que sigue poniéndolo ahí. Aquí necesito colocar. Voy a hacerlo más adelante porque si no se va a mezclar con esa lista. Por ejemplo, acá. Y empezamos con el 1. Digamos que la guerra mundial tiene eh, conflicto inicial. ¿Ok? Eso es como lo que me están pidiendo. Después necesitan que investiguemos
cuál es el tiempo de guerra, cuánto fue lo que duró, todo lo demás. Muertes, qué sé yo, cuántas muertes hubieron. Me están preguntando gastos de la guerra. Entonces yo les recomiendo que primero hagamos todos los títulos así y después empecemos a buscar la información. ¿Por qué? Porque ya yo estoy puntualizando los temas. Eh, Después de la guerra. Y ahí con todo. Entonces, conflicto inicial. Resulta que conflicto inicial tiene un subtítulo. Entonces le doy enter y tabulador. Tiene un subtítulo que se llama, qué sé yo, Polonia, que fue donde creo que se inició. Después vamos a hablar del partido nazi, qué sé yo, por decir algo. Esos son los dos subtítulos de conflicto inicial. Tiempo de guerra. Entonces, qué sé yo, tiempo de guerra tiene, qué sé yo, cuándo fue que inició. Pongamos, no recuerdo exactamente, creo que es 1939. Y ahí empezamos a hacer todo. Entonces, ya yo aquí, Polonia, por ejemplo, necesito meter la información. Le doy enter una vez, enter dos veces, enter tres veces, como para decirle, voy a dejar ese punto así. Y aquí es donde pegamos la información, imágenes y todo lo demás. Entonces vean cómo él va ordenado, va alineado al mismo, como diciendo al mismo son, lleva muy definido lo que son los subtítulos de esa investigación, utilizando una lista numerada, que es como lo más útil. Ahora, las listas numeradas yo puedo cambiarlas. Por ejemplo, yo selecciono esto. Yo quiero que esto no se vean números, sino que sean letras. Entonces yo vengo acá y puedo utilizar cualquier, digamos, tipo de los que hay acá. Por ejemplo, el número con un paréntesis, número romano, letra con punto, letra en minúscula con paréntesis, letra minúscula con punto, números romanos con punto en minúscula, etcétera. Digamos que yo pongo este de acá y listo. ¿Ok? Entonces vean qué fácil yo puedo cambiar la numeración. No quiero que sea numerado, porque no me interesa que la gente cuente. Entonces yo lo cambio a viñetas. Punto. Le doy clic a las viñetas y se cambió. Sigue siendo una lista, pero en viñetas. Y esta otra de acá, que lo que hace es colocarle, eh, digamos, un formato multinivel. Es como quiero ponerlo. Por ejemplo, vean este. Vean lo que pasa, que también es muy útil. Por ejemplo, enero es el 1, tiene un subtítulo que es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y el 1.1 tiene dos subtítulos. Entonces es otra forma de utilizar las listas numeradas. ¿Ok? Aquí sí me lo descontroló mucho porque utilicé un título, pero de igual forma, control Z para devolverme, de igual forma esto yo lo puedo escoger al principio, antes de crear la lista, para de una vez ir definido con una numeración. Eh, Acá tenemos, voy a seleccionar este párrafo. Recuerden que yo con doble clic selecciono un párrafo. Aquí a la izquierda. eh, Vamos a ver, vamos a ver. Y ¡jue! Vamos a ver, es que tuve un... Casi se va la luz. Le doy clic acá, aquí a la izquierda. Este párrafo simplemente selecciono la primera línea. Si le doy doble clic, selecciono todo el párrafo. Si le doy tres veces clic, selecciono todo el documento. Entonces voy a seleccionar este párrafo, doble clic. Aquí es donde yo le cambio la alineación a él. Muy sencillo. Ahorita está alineado a la izquierda, puedo alinearlo centrado, depende de lo que estemos haciendo, puedo alinearlo a la derecha o puedo justificarlo. El justificado es que lo alinea a los dos lados, que ese es el más recomendable porque el texto se va a ver mucho más ordenado. ¿Ok? Entonces,
¿Qué nos interesa, por ejemplo, de acá? Estamos haciendo un proyecto de investigación y me dicen, el texto tiene que ir justificado. Me dicen, ok, tiene que ser Times New Roman, tamaño 12, lo cambio acá. Tiene que ir justificado a doble espacio. El doble espacio es el interlineado, o sea, el espacio que hay entre línea y línea. Entonces yo aquí vengo en este botoncito y escojo el 2. Ahí está el doble espacio. ¿Para qué utilizan esto? Muchas veces en tesis y en proyectos de investigación lo usan los profesores, porque esto generalmente uno lo entrega impreso. Entonces, a la hora de imprimir, va a dejar este espacio para, por ejemplo, que el profesor haga correcciones. Por ejemplo, que escribió mal una palabra. Hay profesores que califican errores ortográficos o gramaticales o una información que tal vez no es cierta, entonces él aquí le raya todo eso. Me dicen a mí a espacio y medio. Con solo que yo esté con el cursor dentro del párrafo, con solo que yo le dé clic acá, se le va a aplicar a todo el párrafo. ¿Por qué? Porque yo no puedo en un párrafo colocar una línea, espacio y medio y la otra doble. No se puede. Si yo quiero hacerlo, pues sepárelo. Por ejemplo, yo aquí, no sé, quiero hacer un párrafo acá. Entonces yo vengo, aquí le pongo un punto, le pongo mayúscula aquí a discos y me lo llevo para abajo. Ahí hice un párrafo nuevo. Es mejor eso porque como les digo, no se puede poner un interlineado diferente en diferentes partes del párrafo. El interlineado tiene otras opciones. Aquí tenemos el espacio normal. Vean que está el texto bien pegado. El que trae por defecto Word es este que es 1.15, que es un poquito más separado. Espacio y medio, doble espacio, dos espacios y medio y tres. En estas opciones de interlineado es lo mismo, vean este menú que se abre, es lo mismo que venir aquí a párrafo y darle clic. Entonces, podemos visitar desde acá o podemos visitar desde acá. El mismo menú. Entonces, nos vamos aquí donde dice espaciado. En este momento dice 1.5 líneas. Entonces, yo puedo decirle, y aquí me pone un ejemplo. Si yo, por ejemplo, le pongo múltiple y le digo que sea a 7 espacios y le doy a aceptar. Entonces, vean la cantidad de espacio que tenemos entre línea y línea. Como les digo, depende de lo que nosotros ocupemos. Control Z. Me vengo de nuevo a opciones de interlineado. Y este que dice posterior es qué quiero yo de distancia. Si vean el anterior. Anterior es la distancia que yo quiero que tenga entre el párrafo que yo le estoy colocando, es interlineado, y el párrafo anterior. O sea, el que está al lado arriba. Cada vez que yo le dé enter, él va a dejar este espacio. Entonces, cuando tengamos nosotros, porque suele pasar que a veces descargamos información de internet y cuando yo la copio tiene un desorden despaciado por todo lado porque el Word lo que hace es como traducir, él lo que hace es traducir lo que yo jalo de internet. Entonces venimos acá y en el espaciado le quitamos esto, por ejemplo, y lo dejamos en cero. Y el posterior es qué espaciado quiero que tenga entre ese párrafo y el párrafo que sigue. Entonces, si yo lo dejo en 00, vean cómo aquí voy a darle control Z para que vean cómo se baja. El espaciado que había antes acá era este de aquí. Cuando yo lo pongo en 0, este que es el texto que está posterior al que yo tengo seleccionado, se va a acercar un poquito porque lo puse en 0. Entonces, importante. Por eso les recomiendo hacerlo de la vez pasada, que es, que les dije la vez pasada, que es que cuando copiamos texto de internet, utilicemos el pegado especial, que es este de acá, que es pegar únicamente el texto, sin formato de nada. Entonces, él lo va a dejar como si fuera, como que si lo hubiéramos escrito en Word. Recomendación. Y después ahí le hacemos los cambios que sean necesarios. Ok. Vamos a ver qué opciones tenemos más en el interlineado. Ok. Sangría. La sangría que nos enseñan a nosotros desde la escuela y posteriormente casi nadie lo vuelve a utilizar.
porque es algo muy relativo, es algo que depende del país, depende de la universidad o de donde sea que estemos haciéndolo, no lo van a solicitar. Entonces digo yo, bueno, ¿para qué se lo enseñan a uno en la escuela, verdad? Entonces, sepamos que existe, ¿verdad? La famosa sangría, que en este momento, vean que dice 0,63 centímetros. Lo normal en Word es que sea 1,5 centímetros. Entonces voy a ponerlo así. Así es como se vería si le doy a aceptar. Entonces vean el espaciado de 1,5. Recuerden que esta regla que tenemos aquí arriba, ella simula la, digamos, los centímetros. Aquí yo lo estoy viendo mucho más grande porque tengo el zoom en 180. Si yo lo pongo en 100, entonces él va a ponerlo prácticamente como los centímetros reales. Entonces, voy a hacerlo de nuevo grande. Entonces aquí vean que este es el 0 y llega a 1,5. Esa es la sangría. ¿Ok? Vamos a ver qué más se puede hacer. Incluso podemos ingresar desde acá. La famosa sangría francesa más bien es el espaciado que va a haber de la segunda línea para abajo. Ese lo utilizamos nosotros todavía menos. Entonces, si yo, por ejemplo, lo pongo en 2 centímetros, la sangría principal queda de esta forma y la sangría francesa, que es, como les digo, yo no soy profesor de español ni mucho menos, pero no sé en qué ejemplos o oportunidades se va a utilizar esa parte de la sangría francesa. No quiero poner sangría, no quiero ponerle nada, le digo ninguna y aceptar. ¿Ok? Aquí lo que tenemos, este botón, que es muy diferente al de resaltado, es un botón de, este, de relleno, color de relleno. Lo podemos poner acá, o color de fondo. ¿De fondo de qué? Ellos le ponen aquí sombreado. Es el color que va a tener por detrás el párrafo. Es diferente, por ejemplo, si yo selecciono, digamos que estoy estudiando y dice, ok, el propósito de esta pieza de hardware es una vez que prendemos la computadora, inicializar y configurar. Yo quiero resaltar esto, porque es la idea principal de ese párrafo. Entonces yo vengo con el resaltador, escojo el color y listo. Vean que él sombrea exactamente el texto. En cambio, si yo utilizo aquí el sombreado, por ejemplo, quiero sombrearlo en celeste, vean lo que hace él. Va a sombrear completamente, va a encerrar en un cuadro de ese color todo el párrafo, incluso la parte que está vacía, para que se vea llamativo. Entonces, no es lo mismo el sombreado que el resaltado. ¿Ok? ¿Qué podemos hacerle nosotros a ese texto adicional? Y vean que el color de sombreado podemos hacer lo mismo que hicimos con el color del texto. Un color específico o un color estándar de los que tenemos acá. Es exactamente igual. De hecho, aquí en casi todas las oportunidades que se le pueda poner color a los dispositivos, este, cada vez que, bueno, podemos utilizar esa paleta de colores que tiene Word. ¿Ok? Entonces, aquí como para adornar un poquito más el texto, yo puedo utilizar aquí los famosos bordes, que lo que hace es ponerle un borde al texto. Si yo, por ejemplo, quiero ponerle encima del párrafo una línea, le digo acá borde superior. Entonces, aquí casi no se ve, pero ahí hay una línea negra. Incluso yo puedo colocarle una línea diferente. Ahorita vamos a ver. Yo puedo decirle, por ejemplo, bordes externos. Entonces vean cómo encerró en un cuadro el párrafo y se pega exactamente el sombreado. Entonces lo hace verse bonito. En este caso, si yo le digo todos los bordes, se va a ver igual. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo. Aquí yo tengo 3 párrafos. Si esos párrafos, yo les digo acá, bordes externos, vean que lo que hace es encerrarme los 3 párrafos en un cuadro. Pero si yo le digo todos los bordes, me le va a hacer una línea o me va a dividir cada párrafo en una línea. Entonces, es lo que hace es eso.
cada párrafo lo toma como aparte. Si yo, por ejemplo, le digo bordes internos, en este caso lo hace igual. Borde izquierdo, vamos a quitar los bordes. Voy a decirle sin bordes. Y le voy a decir borde izquierdo. Entonces vean cómo solo pone una línea acá. Sin bordes, le voy a decir bordes internos. Entonces vean que lo que hace es poner una línea en el centro de cada párrafo. Digamos que voy a hacer esto, unas líneas ahí para recortar el papel. Voy a hacer una invitación y divido en 4 la hoja. Entonces son párrafos que llevan invitación. Le coloco ese borde y ya tengo por lo menos donde cortar. Esos son los famosos bordes. Este menú de párrafo, aquí tenemos, bueno, la parte del párrafo. Esto de los saltos y líneas muy pocas veces se va a utilizar. Pero acá en bordes y sombreado, que es el menú que tenemos para acá, yo puedo colocarle un borde personalizado a esos párrafos. Por ejemplo, vamos a seleccionar el que teníamos al principio de acá. Le voy a quitar los bordes y le voy a quitar el sombreado para que se vea. Simplemente le doy en sombreado y le digo sin color. Entonces acá, en bordes y sombreado, yo le voy a decir, ok, va a ser un cuadro. Aquí me va poniendo la vista previa. Si no se muestra aquí el cambio, quiere decir que no lo voy a aplicar. Entonces yo con estos botones yo puedo activar y desactivar lo que yo quiero mostrar. Si yo, por ejemplo, solo quiero arriba y abajo, desactivo los de los lados. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que podemos escoger acá? El estilo. ¿Cómo quiero que se vea el cuadro? Por ejemplo, este. Vean que no se ha aplicado. En este momento yo le voy a aceptar, no se va a aplicar esto. Quiero ponerle un color rojo y el ancho quiero que sea bien ancho. Entonces acá tengo que activar y desactivar cada botón para que se aplique ese borde que yo estoy seleccionando. Ahora sí, yo le doy a aceptar y vean lo que hace Word. Coloco ese borde en el cuadrado tal y como yo lo escogí. Ok, entonces cada vez que yo quiero personalizar los bordes, venimos acá. El borde de la página, vean que es un menú sumamente parecido a este de acá, con la diferencia de que tiene este botón extra. ¿Lo ven? En bordes del texto normal no lo tiene, pero en borde de página sí. Es arte. Les puedo decir que yo tengo vamos a ver, unos 30 años, más de 30 años de conocer Office, de conocer Word. Y estos artes de acá siempre han existido. Son los mismos desde que se creó esta opción en Word y desde estar ahí. Y la gente de Microsoft se niega a quitarlos. En mi caso, no sé quién los utiliza, pero en los exámenes de Word y todo eso nos ponen a llamar ese tipo de arte, aunque en la vida real nunca lo usemos. Por ejemplo, yo utilizo acá estos arbolitos de Navidad. Así se vería el borde de la hoja, ojo, de la página. Vean si yo le doy clic. Existe, existe. Se puede utilizar, está bien. Pero como les digo, son las mismas, el mismo arte de toda la vida en Word. Vuelvo acá, de nuevo al borde de la página y podemos utilizar cualquiera de todos estos. Como les digo, es exactamente la misma lista. Vamos a escoger uno diferente. Uno por lo menos tuviera el chance aquí de escoger una imagen como el loguito de YouTube que buscamos ahora para las viñetas, pero ni eso. Me gusta este. Le doy a aceptar. Entonces vean cómo se ve. Tiene un pincillo aquí como de una hoja. Eso es a la hoja. Si yo se lo quiero aplicar al párrafo, pues es la primera pestaña. Vamos a quitar aquí ninguno. Le damos a aceptar. Y ahí, bueno, vamos a ver, nos dejó ahí un borde. Borde de la página, vamos a quitarlo. Le damos clic a los botones y listo. Entonces, de esa forma yo puedo trabajar con los famosos bordes del texto. Y esta opción funciona igual y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la creación de tablas. Ok, seguimos hacia la derecha.
Vamos con los estilos. Un estilo de texto es un estilo, es un formato de texto ya personalizado y grabado. Entonces, vamos a ver. Dentro de lo que nos piden a nosotros en el trabajo, voy a presionar Control E. La tecla Control E selecciona absolutamente todo en el documento. Vean que hasta las imágenes seleccionan. Entonces acá voy a poner el tipo de letra que me piden, que está en New Roman, y aquí le coloco tamaño 12. Aquí lo deja en blanco porque como hay imágenes y un montón de cosas seleccionadas que no son letra, por eso lo pone en blanco, pero él igual se lo aplica a la letra. Entonces ya agarré todas las 27 páginas que tenemos y les puse letra Times New Roman tamaño 11. Entonces, vamos a ver, digamos que a mí me gusta, no sé, me dicen a mí, ok, eh, vamos a utilizar Times New Roman tamaño 12, pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, en cartas de recomendación, digamos que es letra Arial, tamaño 10, negrita, justificado, lo que sea. Entonces, yo puedo crearme mi estilo de texto para no tener yo que estar yendo, por ejemplo, a cada rato a poner Arial, negrita, tamaño 10, justificado, sino que yo aquí lo tengo ya como lo que llamamos en un preset, o sea, en algo guardado. Entonces, para yo crear un estilo, vengo acá. Incluso yo aquí, por ejemplo, selecciono el texto y yo puedo escoger cualquier estilo de estos. Ya después, ahorita vamos a ver qué significa que diga título, qué significa que diga subtítulo o el famoso normal. Que el famoso normal es este, el Calibri 11, que es el que trae eh, este predeterminado Word. Entonces, yo voy a crearme un estilo de texto. Le damos clic aquí y le doy crear un estilo. ¿Cómo le voy a poner yo ese estilo de texto? Le voy a poner, por ejemplo, carta recomendación. Vamos a ver si me deja escribir ese nombre. Si le doy a aceptar, lo deja así como está. No le va a hacer ningún cambio. Yo le voy a dar modificar. Entonces acá es donde yo escojo exactamente qué es lo que yo quiero personalizar en ese estilo. Entonces yo busco acá Arial, tamaño 10, negrita, color, podríamos escoger un color. Aquí estamos escogiendo el interlineado y aquí está la alineación del texto. Le doy justificado. Ahora, ¿dónde quiero que aparezca yo este estilo? ¿Solo en este documento o en todos los documentos nuevos? Entonces, yo por ejemplo le voy a decir solo en este documento. Eso es como lo que nos aparecía acá. Yo voy a predeterminarlo. Entonces le doy a aceptar y podemos ver acá cómo está ese estilo creado, que se llama carta recomendación. Entonces, cada vez que yo necesite exactamente ese formato, selecciono el texto y le doy clic acá. Punto. Y le aplicó todo lo que yo guardé. Lo justificó, lo puso en negrita, Arial, tamaño 10. Y podemos verlo acá. Entonces, para que se den una idea de las facilidades que tenemos que nosotros nunca aplicamos. Y eso, de verdad, nos facilita mucho la vida. Ok. Vamos a ver una de las cosas más útiles que puede tener Word en la parte de automatización. Voy a decirle aquí que borre el formato. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros lo conocemos como índice en los documentos de investigación, en los documentos de una empresa. Por ejemplo, en la empresa me dicen, bueno, usted está en el comité de emergencias, tiene que hacerse un manual o un código ahí para atacar las emergencias. Entonces tenemos que hacer un manual, por ejemplo, cuando hay un temblor, cuando hay inundaciones, cuando hay, no sé, fuego, qué sé yo. Entonces yo necesito que ese documento
tenga un índice, tenga una tabla de contenido, como le llamamos también. Y en esa tabla de contenido va a venir la información de todo lo que nosotros podemos o lo que vamos a ver en el documento. ¿Cómo hacemos nosotros eso a mano? ¿Cómo lo hacíamos antes? Por ejemplo, aquí está BIOS. Este tema se llama BIOS y yo voy a empezar a crear aquí esa tabla de contenido. Entonces yo pongo acá BIOS. Ese va a ser el primer tema. ¿Dónde está el BIOS? Puedo utilizar aquí, por ejemplo, puro tabulador. El tabulador lo que hace es correr esto, ¿verdad? 1.5 centímetros. Me voy al final. Resulta que el BIOS está en la página 1. Entonces aquí pongo el 1. Le doy Enter. Ahora voy a ver dónde está el segundo tema, que en este caso se llama memoria RAM. Entonces me vengo para acá arriba, ya sea que lo copie o lo que sea, y pongo aquí memoria RAM. Me voy con tabulador y ella está en la página 3, qué sé yo. Esto es hacer una tabla de contenido a pie, o sea, a mano, como si estuviéramos haciéndolo en una máquina de escribir. Nosotros podemos hacer una tabla de contenido de forma automática, solita, solita. Entonces, Word en este momento, vean cada vez que yo posiciono el puntero del mouse, el cursor, en cualquier párrafo. Vean lo que se resalta acá. ¿Cuál estilo de texto tenemos aquí? Este que dice normal. Le doy clic, vean que dice normal. Aquí no dice normal, pero tampoco dice ningún otro. El párrafo, aquí este lo pusimos como carta de recomendación. Incluso carta de recomendación yo lo puedo modificar. Le doy clic derecho, modificar. Importante, muy importante. Esta parte de acá. Estilo basado en. Si yo le pongo normal, quiere decir que Word va a tomar ese texto como cualquiera. Como un párrafo, como cualquier texto. No como títulos, ni como subtítulos, ni nada. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, veo estos otros nombres, vean que dice títulos. Entonces, por ejemplo, este título 1, yo le doy clic derecho, modificar, y dice tipo basado en, y dice párrafo. Perdón, estilo basado en, y dice título 1. Ok, ya vamos a ver cuál es la función de eso. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es decirle a Word cuál de los textos es un título y cuál no. Y cuál es un título 2 o, en este caso, subtítulo. Entonces, selecciono el párrafo, o en este caso, el título que dice BIOS, y le doy clic aquí donde dice título 1. Vean cómo él automáticamente le cambia el formato. Pero ahora él va a tomar ese título como realmente un título. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ir buscando todos los títulos y le damos clic acá. O sea, le estoy cambiando el estilo de texto a los títulos. Encapsulados. Encapsulados es un subtítulo de memoria RAM. Entonces yo le doy clic y le doy clic a título 2. Eso es como decir un subtítulo. Vengo donde dice tipos. Es un título también de memoria RAM. Procesador, ya es un título nuevo. Entonces le digo título 1. Unidad de control, título 2, porque pertenece al procesador. Unidad aritmético lógica, título 2. Disipador de calor, título 2, también pertenece al procesador. Socket del procesador, vamos a dejarlo como título 1. Placa base, título 1. Entonces vean qué fácil. Yo voy simplemente declarando los títulos como tal. Jumpers de configuración, título 1. Ranuras de expansión, título 1. PCI es un título 2. AGP es un título 2. PCI Express, porque esos pertenecen a ranuras de expansión. Chipset es un título nuevo, por lo tanto va en 1. Fajas y conectores, título 1. IDE es un título 2. Y ahí vamos con todos.
Vamos a llegar un poquito más adelante. Fuente de alimentación o fuente de poder. Funcionamiento. Dispositivos de almacenamiento. Vamos a quedar acá. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo le digo a Word cuál es cuál. Ahora, algo muy útil a la hora de organizar un documento. Ojo que esto, por supuesto, que solo funciona en la parte digital. Vean en el momento que yo posiciono el puntero del mouse, aquí no le doy clic ni nada, simplemente yo lo paso por encima del título. ¿Ven esta flecha que se hace acá? Si yo le doy clic a esa flecha, va a contraer todo lo que contiene el título 1. Entonces, BIOS, si nosotros vemos el tema, él llega hasta donde dice memoria RAM. Entonces, yo le doy clic a esa flecha, va a contraerlo hasta memoria RAM. Entonces, yo puedo contraer todos los títulos acá. Entonces, por ejemplo, el procesador tenía dos subtítulos que se llama unidad de control, que vean que incluso yo puedo también aquí contraerlo, y unidad aritmético lógica, incluso disipador. Entonces, digamos que aquí tengo los tres temas del procesador contraídos. Si yo le doy clic a él, pues va a contraer todo. Entonces, esa es de las primeras ventajas más sencillas que nos sirve para ordenar o como para no tener que visualizar todo el documento de una sola vez, cómo organizarlo. Ojo, a nivel digital. La base, este texto de acá está como aparte, no sé por qué no lo toma. Jumpers de configuración, ranuras de expansión. Habíamos llegado hasta donde decía dispositivos de almacenamiento. Y acá él encerró todo hasta el final. Y vean que apenas estamos aquí en una página que todavía falta un montón de información, pero aquí Word está suponiendo que todo lo que falta aquí de información hacia adelante pertenece a este último título, cosa que no, pero simplemente es ir y decirle a cada uno cuál es título 1, cuál es título 2. Necesito expandir todo de nuevo, entonces yo simplemente empiezo acá a darle clic de nuevo a los temas. Placa base, socket, procesador, tiene el disipador, unidad de control, unidad aritmético lógica, memoria RAM y BIOS. Entonces ya volvimos a mostrar todo. ¿Ok? Entonces, eso como principal. Ahora, voy a posicionarme. ¿Por qué? Porque todo lo que yo vaya a insertar en Word, objetos, texto, imágenes, una tabla o en este caso, una tabla de contenidos, ella se va a insertar donde yo tenga el cursor. Recuerden que el cursor es esa rayita parpadeando. Todo se va a insertar donde está el cursor. Entonces, la tabla de contenido, vamos a suponer que no la piden en la primera hoja. Entonces, me posiciono ahí. Incluso voy a bajar aquí ese título. Este texto de acá lo voy a poner como normal. No afecta en nada. Pero resulta que yo quiero que la tabla de contenido aparezca ahí. ¿Por qué me adelanto en esta parte? Porque estamos utilizando los estilos para crear una tabla de contenido. Entonces yo me vengo acá donde dice referencias. Hay un cuadrito de herramientas que dice tabla de contenido. Le doy clic aquí a este botón, escojo un estilo y vean lo que pasa. Automáticamente me genera la tabla de contenido con su página, donde está cada título. Vean los títulos 2, los títulos 2, los pone un poquito más hacia adentro para que visualmente nosotros veamos que, por ejemplo, encapsulados y tipos pertenecen a memoria RAM. Entonces vean qué bonito y ordenado se ve. El último tema llega hasta la página 17, según lo que nosotros configuramos. Entonces, resulta que esto yo lo puedo insertar desde el inicio y yo le puedo cambiar el formato. Yo quiero que el formato sea el mismo de todo el documento, que sea Times New Roman, tamaño 2. Entonces yo simplemente puedo venir y seleccionar la tabla, busco Times New Roman, tamaño 12. Y ahí tenemos nuestra tabla de contenido inteligente. ¿Ok?
resulta que tenemos cambios. Ah, bueno, y la tabla de contenido también me sirve para navegar entre el documento. Por ejemplo, yo quiero ir ahí a dispositivos de almacenamiento. Entonces vean donde yo posiciono el puntero del mouse encima. Dice control clic para seguir el vínculo. O sea, yo presiono control y le doy clic acá. Me va a llevar al tema. Vean lo bonito que es eso. Entonces, vamos a ver aquí, disco duro, por ejemplo, es un título 2 porque pertenece a esta. Direccionamiento también pertenece. Título 2. Todo eso pertenece a los discos duros. Conexión M2. Vamos a dejarlo acá. Título 2. Incluso tenemos un título 3, que es como otro subtítulo más adentro. CD-ROOM. Título 2. Todo esto pertenece a las unidades de almacenamiento. Blu-ray. Flash drive. Ok. Ya agregué más temas. Entonces yo necesito, ya sea, por ejemplo, yo quiero que, no sé, que la tabla de contenido tenga su propia página. Entonces yo quiero que BIOS empiece en la siguiente página. Y aquí vamos a ver también un tema que es muy importante manejar porque eso también me ayuda a mí a organizar el documento. Y aquí me adelanto un toquecito. Yo me ubico acá y voy a irme a insertar salto de página. Entonces me llevo el documento para arriba, para abajo, perdón. Ya BIOS no está en la página 1, sino que está en la página 2. Entonces yo puedo venir aquí y cuando yo, por ejemplo, me meto a la tabla de contenido, este botón que dice actualizar tabla, yo le doy clic y me da dos opciones. Actualizar solo los números de página, quiere decir que tengo los mismos temas, simplemente que le metí más información, se corrieron las páginas y todo cambió. Entonces yo le digo actualizar solo los números de página. Entonces vean cómo ahora BIOS aparece en la página 2. Pero los temas que agregamos nuevos, que le pusimos estilo, texto, título 1 y 2, no aparecen. Entonces por fuerza tengo que ir a actualizar la tabla. Tengo que ir a actualizar la tabla y le digo actualizar toda la tabla. Entonces aquí el problema es que me le borra el formato. Pero ya aparecen todos los subtítulos de unidades de almacenamiento, que por cierto son muchos. Entonces, de esa forma, yo les recomiendo que le pongan el formato a la tabla y todo ya cuando está terminado el documento. Ya como cuando lo van a imprimir y quieren que él vaya con el mismo tipo de letra. Muy útil la tabla de contenido. Bastante rápido de hacer, versátil. Lo único que tenemos que hacer es definir cuál texto es cuál. Voy a volverme acá que se lo llevo para abajo. Ahí. ¿Cuál texto es cuál es título, cuál es texto normal? Yo no puedo decirle a Word que todo esto es un título porque si no, me copiaría todo acá y nada que ver. Es nada más mantenerlo en orden. Los estilos, como les digo, yo los puedo modificar. Este estilo de título yo se lo cambié porque el título original, como título 1, aparece en azul. No me gusta. Incluso yo quiero que, vamos a ponerle a este texto, el que me están pidiendo, que es Times New Roman, tamaño 12. Entonces yo quiero que este estilo de texto, título 1, aparezca con Times New Roman, porque se ve muy feo que aparezca con un tipo de letra diferente. Entonces yo vengo acá, le doy clic derecho, modificar, y le voy a decir que en lugar de Arial sea Times, tamaño 14, para que no sea tan grande. Le doy a aceptar
y ahora cambió views. Y todos los títulos donde yo utilicé ese estilo cambian automáticamente. ¿Ok? No es que tengo que ir uno por uno a cambiarlos, porque todos los que llamaron a ese estilo cambian. Vean que título 2 sigue teniendo Arial. Voy a cambiar. Le voy a decir modificar. Busco Times New Roman. Aceptar. Y de ahora en adelante, todos los títulos 2 tienen ese cambio de la letra Times New Roman. Ok. Vean qué fácil hicimos una tabla de contenido. Solamente un clic aquí donde dice referencias. Como les digo, escogemos un estilo, hay varios. Incluso aquí se supone que podemos personalizarla, pero ya esto es más complicado. Por ejemplo, en lugar de puntos, yo quiero que rellene con guiones o con rayas bajas. Son detalles que solo que me pidan, solo que me los pidan, tenemos que hacer el cambio. Ahora sí, digamos que ya terminé. Entonces voy a seleccionar todo en la tabla de contenido y voy a utilizar Times New Roman tamaño 12. ¿Ok? Entonces ya ahora sí, tengo el mismo tipo de letra o tipo de texto en el documento. Ok. Seguimos hacia la derecha para ir terminando con la cinta de opciones de inicio. Buscar. Importantísimo esto de buscar. El buscar es obviamente para buscar un tema en específico, para buscar en un documento. ¿Qué pasa si yo tengo un documento aquí de 500 hojas y yo necesito buscar un tema en específico? Entonces, vamos a ver, yo necesito buscar algo que se llama procesador. Entonces yo le doy clic aquí al menú de buscar, me abre esta pestaña de acá o puedo llamarlo utilizando el control B. Acuérdense, en control buscar también me sirve. Ojo, si nosotros tenemos una versión de Office en inglés, todos los comandos cambian. Ya no sería control B, sino control F, por ejemplo, de buscar. El guardar ya no es control G, sino control S. Control Z sí es como universal, por dicha, porque es bastante útil. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí navegación, necesito buscar procesado. Entonces, escribo la palabra y aquí él me muestra todas las partes del documento donde está la palabra procesado. Lo ideal es hacer una búsqueda más cerrada para que no tener yo incluso que buscar entre la búsqueda. Sería ilógico. Entonces yo, por ejemplo, digamos que ya identifiqué esto que dice socket de procesador. Voy a buscarlo así. Voy a escribir socket de procesador. Entonces, lo tenemos acá en el título y lo tenemos en el tema. Entonces, yo aquí le doy clic y me lleva a ese tema. Vean que incluso lo pone en amarillo, porque es la búsqueda. Si yo aquí en estos resultados de búsquedas pongo páginas, él me muestra en qué páginas está esa palabra. Y si le doy en los títulos, vean qué bonito se ve esto, que Word me dice cuáles son todos los temas. Incluso vean como que si fuera una página de internet, me dice los títulos que nosotros declaramos hace un rato. En un inicio yo hubiera hecho esto, no me va a aparecer ningún texto acá porque todo aparecía como texto normal. Incluso, voy a cerrar acá, este que es donde yo veo las páginas, yo puedo verlo también por títulos o por páginas. ¿Ok? De hecho es igual. Llamamos el mismo menú en buscar o en este de la página. ¿Ok? Vamos a ver. Eso en cuanto a búsqueda. No hay forma de perderse. Este otro comando, el famoso reemplazar, sumamente útil. Voy a cancelar esto de acá. Sumamente útil, por ejemplo, cuando yo quiero buscar y reemplazar algún texto. Por ejemplo, eh, voy a buscar en todo el documento donde diga la palabra procesador. ¿Ok?
Resulta que yo, vamos a ver, estoy investigando un músico, un científico, y yo lo menciono, no sé, puedo mencionar el apellido de él unas 100 veces en todo el documento. Y resulta que al final me doy cuenta que el apellido lo escribí mal en todo lado. Me faltó ponerle una H al final, o me faltó ponerle una H intercalada ahí. Entonces, en lugar de ir yo nombre por nombre, buscando los errores para yo poderlos reparar, en lugar de hacer eso, yo puedo decirle a Word, búsqueme todos los nombres que están mal escritos y reemplácelos con ya el nombre que está bueno. Y listo. Yo le doy reemplazar todos y si el nombre estaba escrito 100 veces mal, 100 veces lo corrijo. Entonces, el reemplazar es muy, muy útil. Por ejemplo, y veamos el ejemplo aquí. Yo voy a reemplazar todos los lugares que diga procesador con CPU, que es lo mismo. Le doy reemplazar todos y vean lo que me dice Word acá. Hemos terminado. Se han realizado 30 reemplazos. O sea, la palabra procesador aparecía 30 veces en el documento. Y ahora, por ejemplo, acá vean que inmediatamente, aquí antes decía procesador, ahora dice CPU. Obviamente tenemos problemas aquí, por ejemplo, aquí antes decía microprocesador. Micro CPU está mal. Entonces, para eso, voy a darle control Z. Vamos a ver si me recupera todo. Ok, si me lo recuperó. Entonces yo voy a ser más específico con la búsqueda. Le voy a decir a Word, aquí en más, le voy a decir, por ejemplo, solo palabras completas. O sea, solo donde la palabra procesador esté completa. Por ejemplo, aquí dice microprocesador. Es una palabra que no dice solo procesador, sino que es una palabra, digamos, compuesta por dos. Entonces, esta no me la va a tocar. Incluso si yo le digo acá coincidir mayúsculas y minúsculas y yo busco solo en minúscula, si por A o por B en algún párrafo procesador empieza con la primera letra mayúscula, no la va a tomar en cuenta. Entonces vean todo lo que tenemos acá, que podemos personalizarle la búsqueda. Entonces yo ahora le doy reemplazar todos y vean que ahora únicamente hizo 16 reemplazos. ¿Por qué? Porque probablemente microprocesador está mencionado 14 veces, ¿verdad? Que son las que no se tocan. Entonces, de esa forma yo puedo personalizar la búsqueda para reemplazar en Word. Entonces, muy, muy útil. Este que dice seleccionar, pues dice que seleccionar objetos, por ejemplo, para seleccionar las imágenes, yo siento que es bastante, vean que aquí tenemos activado seleccionar objetos. En este caso, vean que no puedo seleccionar el texto. Muchas veces, si yo, por ejemplo, esta imagen, que lo vamos a ver más adelante, yo la pongo detrás del texto, no lo puedo seleccionar porque el texto me estorba. Yo le doy clic a la imagen y el texto está adelante y selecciono el texto en el lugar de la imagen. Con esa opción, yo puedo seleccionar únicamente objetos. Y vean que está como resaltado. Yo quiero cancelar, simplemente le doy clic y ya puedo volver a seleccionar el texto. Seleccionar todo es como darle el famoso control E que yo les dije hace un rato. Es lo mismo. De hecho, uno se acostumbra y es mejor y más versátil utilizar el teclado, más rápido. Entonces, de esta forma, llegamos, digamos, a la parte de esta pestaña o esta cinta de opciones que se llama inicio. Ahora vamos a pasar a la pestaña insertar. En la pestaña insertar tenemos como primero y muy sencillo la famosa portada. ¿Qué diferencia tiene a que yo haga una portada a mano? Obviamente, ella tiene una plantilla. Yo puedo escoger una plantilla de portada, pero tiene la característica de que ella, donde sea que yo esté, automáticamente va a ser la portada en la primera hoja, que es lo lógico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estilos de portadas. Aquí se supone que tenemos más portadas de Office. No me deja conectarse.
En este caso, esto falla mucho. Entonces podemos utilizar uno de estos. De igual forma se puede personalizar. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, este que tiene este color verde. Vean que yo simplemente le di clic y ya me agregó una portada. Me agregó una portada en, vamos a ver, una portada en el inicio del documento. Entonces, vean que incluso Word, como este es el título de él, automáticamente lo puso. Año, si yo quiero poner el año, por ejemplo, le pongo aquí 2022. Esto, las plantillas son como campos inteligentes. Vean que aquí pone mi nombre. Ese es el mismo nombre que yo tengo aquí en la cuenta. El nombre que yo tengo aquí logueado con el Outlook es el mismo que me pone acá. Entonces vean cómo es bastante útil. Nombre de la compañía. Podemos poner acá Icotec. Incluso pone la fecha. Y vean que yo puedo hasta escoger la fecha. Si yo le digo hoy, va a poner la fecha de hoy. Entonces vean que es bastante versátil. No me gusta ese color verde del fondo. Entonces yo puedo cambiar esta forma. Puedo cambiarle el color de fondo. Entonces yo le doy clic a la imagen acá, que también estoy adelantando. Todos los objetos tienen sus propias pestañas. Esa pestaña, si por ejemplo yo le doy clic aquí afuera, donde está el texto normal, vean que no aparece nada. Pero si le doy clic a la forma, aparece una pestaña exclusiva de ella. Le doy clic y yo puedo personalizar ese cuadro. Relleno. Vamos a ponerle, vamos a ver qué relleno le podemos poner. Si le pongo sin relleno, vamos a escoger este. Ese es otro. Aquí sí seleccioné todo el cuadro verde. Por ejemplo, le puedo poner color rojo, color celeste, color azul. Entonces vean cómo yo puedo personalizar la, la portada. Le voy a dar clic a este cuadro. Le vamos a poner un color diferente. Me gusta ese celeste. Esta imagen de acá la voy a borrar. Me interesa mejor que no tenga imagen. O le busco una imagen que sea relacionada con el tema. Este es otro cuadrito. Vamos a ver, este otro también. Vean que es una línea. Esto es armado, como que si alguien con mucha imaginación lo hubiera armado. El relleno vamos a ponerlo, por ejemplo, en ese color verde. Y listo. Ya tenemos una portada. Vean que él incluso las imágenes las tira al puro borde, cosa que a nosotros tal vez sería un poquito más complicado si lo hiciéramos a pie. Entonces, vean lo sencillo que es ese botón de insertar portada. Seguimos. Recuerden que al final de la clase yo les paso este documento ya modificado para que ustedes lo comparen con el de ustedes y lo traten de hacer en la casa o más adelante cuando vengan. ¿Ok? Página en blanco. ¿Qué pasa? Voy a hacerlo más pequeño. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, y es muy útil, muy común eso, estoy imprimiendo un manual o un cuestionario para mis estudiantes o estoy imprimiendo un informe que la persona que lo va a leer necesito que tenga una página en blanco para que raye. Y esa página en blanco después va a tener incluso hasta un número de página. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, por ejemplo, si yo entre la página, por ejemplo, esta del BIOS y esta otra, yo quisiera insertar una página en blanco? Quiero que haya una página en blanco, simplemente. Entonces, yo lo que haría es que me ubico acá, me ubico en esta y empiezo a darle enter. Empiezo a darle enter, 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 enter hasta que se pase al otro lado. Eso es lo que nosotros nunca deberíamos hacer. Vean si yo activo aquí el botón de mostrar todo. Vean el montón de párrafos en blanco
que se generaron ahí y que Word está tomando como párrafos, que no tienen nada, no tienen nada, pero son párrafos. Eso nunca deberíamos hacerlo. Y con más razón de que este texto de acá, ¿qué pasa si crece? Si ese texto crece, todo lo que está para abajo se va corriendo. Entonces, esta hoja de acá se va a desacomodar. Entonces, voy a ubicarme de nuevo acá. Voy a eliminar todos estos párrafos en blanco y aquí me ubico al principio y le voy a decir que inserte una página en blanco. Entonces, vean lo que hace Word. Vamos a quitarle ese párrafo de ahí. Entonces, vean lo que dice ahora. Ahora no tiene ese montón de enter ahí que metimos erróneamente, sino que ahora dice salto de página. Entonces, de esa forma yo puedo insertar una página en blanco. Cuando le pongamos números de página, él le va a poner un número de página a esa hoja, se va a tomar en cuenta, pero este, va a ser parte del documento. Gerald, no hay ningún problema. Ahí cualquier cosita yo, si puedo, mañana mismo comparto la clase para que tenga bastante chance de ver. No se preocupe. Muchas gracias, le agradezco. Pura vida, no hay problema. Ok, página en blanco. Ahora, vamos a seguir en insertar. El salto de página es también sumamente útil. Por ejemplo, yo quiero que todos los títulos 1 aparezcan en una hoja nueva. O sea, yo quiero que cuando haya un título aparezca en una hoja nueva, que empiece una hoja. Entonces yo, aquí por ejemplo, BIOS, vean que BIOS empieza en una hoja, memoria RAM no empieza en una hoja. Entonces yo quiero que ella empiece acá, en la que sigue. Si yo, y vamos a tener siempre presente este botón, si yo lo hago de la forma que no se puede hacer de la forma antigua, es darle puro center para que se vaya para acá. Y vean que incluso me hace un desorden aquí. Vean que cuesta incluso manejarlo. Es bastante tedioso. Si nosotros estamos trabajando incluso con texto o con materia, con información que descargamos, con más razón me va a dar ese problema. Entonces, voy a eliminar todo ese montón de párrafos que dice en blanco y en lugar de meterle el montón de párrafos ahí, aquí donde estoy, ojo, aquí donde está el cursor parpadeando, vamos a hacerlo acá, un poquito más grande para que se vea bien, todo lo que esté del cursor para abajo se lo va a llevar hacia adelante. Entonces yo acá le digo insertar salto de página y vean lo que hace Word. Pone aquí salto de página y se llevó a la siguiente hoja toda la información. Tiene muchas ventajas. Primero, lo estamos haciendo de forma correcta. No estamos insertando párrafos en blanco que no tienen ninguna función, que está mal hecho. Y controlamos, por ejemplo, que este título de memoria RAM siempre, por más información que haya, empiece en una hoja nueva. Aquí, por ejemplo, este tema sigue creciendo, sigo metiendo información, se va llenando la hoja. Cuando la hoja llega al final y se pasa a la siguiente hoja, este título de memoria RAM se va automáticamente a pasar a la siguiente hoja. ¿Por qué? Porque él está obligado siempre a empezar en una hoja nueva. Entonces son puras ventajas lo que tiene el insertar un salto de página. Entonces yo puedo venir acá, CPU, voy a desactivar el ver todo. CPU quiero que empiece en una hoja nueva, insertar, salto de página. ¿Ok? Eh, vamos a ver, socket, la dejamos ahí, placa base quiero que empiece. Salto de página. Ojo que donde tenga el cursor hacia adelante, todo eso se va a ir a la siguiente página. ¿Cómo elimino yo un salto de página? Simplemente borrarlo como si fuera una letra. Yo estoy acá, aquí está el salto de página, a la izquierda, y le doy retroceso o backspace para que borre lo que está hacia atrás.
y vean que me borra el salto de página. O sea, volvimos a como estaba antes. Como borrar un párrafo. Voy a dejarlo como estaba. ¿Ok? Entonces, formas correctas de manejar, aquí me le quito el título, no sé por qué, formas correctas de manejar el texto. Resulta que todos los títulos los he ido cambiando, entonces necesito actualizar la tabla de contenidos. No he metido títulos nuevos, por lo tanto simplemente le digo solo los números de página. Entonces ya ahora sí todo varió. Ok, aquí tenemos la página en blanco que insertamos hace un rato. Aquí tenemos el salto de página. Tenemos otro salto de página aquí en el CPU. Y listo. Vean esta parte de insertar. Ahora, en esta parte que tenemos en blanco, vamos a trabajar con, voy a insertar de nuevo aquí el salto de página, vamos a trabajar acá con las tablas. La tabla yo la puedo insertar de tres formas diferentes. La más básica, que es decirle yo a Excel, a Word, perdón, me confundí con las tablas, decirle yo de cuánto por cuánto quiero yo la tabla. Por ejemplo, voy a insertar una tabla que va a contener información de empleados. Va a tener cédula, nombre, correo electrónico, número de teléfono y dónde vive. Entonces yo necesito 5 columnas. Entonces yo aquí me vengo y selecciono 5 columnas. Vean que incluso aquí él me va mostrando una vista previa de cómo se va a ver esa tabla cuando yo la inserte. Son 100 personas, no importa, yo voy a llegar aquí hasta abajo y ahí voy llenando la información. Entonces, aquí yo empiezo a agregar información. Aquí ya inserté una tabla de forma tan fácil. Trabajar con tablas a veces es tedioso, hay que tener mucho cuidado. La tabla, vean que ella tiene dos pestañas. En el momento que yo me salgo de ella, vean que desaparecen porque no estoy trabajando con ella. En ese aspecto, Word, digamos que es inteligente porque él se da cuenta con qué es lo que yo estoy trabajando. Entonces, vamos a ver. Voy a entrar a la tabla. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta pestaña de diseño? La pestaña de diseño simplemente es colocarle un estilo de tabla. Por ejemplo, me gusta este en amarillo, o en azul, o en rojo. Simplemente es colocarle un formato. Si yo quiero personalizarlo, voy a devolverme y lo voy a dejar acá. Entonces yo puedo hacerlo a mano. Por ejemplo, voy a seleccionar toda la tabla y le voy a poner un sombreado diferente. Entonces acá, por ejemplo, le voy a poner un sombreado en anaranjado. Y listo. Quiero ponerle un formato al texto. Una vez que lo inserte, lo puedo colocar. Puedo cambiarle a esa tabla, por ejemplo, los bordes. Estilo de borde. ¿Qué estilo de borde me gusta? Quiero un borde de color azul, o vamos a ver que se diferencie de ese otro. Azul, sí, doble. Entonces, hasta que yo no le dé clic aquí, a qué se lo quiero aplicar, esto no se va a aplicar. Incluso vean que puedo escoger el grosor. Y ahora sí, aquí le digo, por ejemplo, bueno, tengo seleccionada toda la tabla. ¿Cómo la selecciono toda? O vengo acá y arrastro hacia abajo, o simplemente le doy clic a esta flecha. Y listo, ya la tengo toda seleccionada. Entonces, una vez que escojo un estilo borde, un grosor y todo lo demás, entonces yo vengo acá y le digo todos los bordes. Entonces vean lo que hace Excel, Word, perdón. Me le aplicó ese borde doble a toda la tabla. Que yo quiero esta del centro que tenga un borde diferente. Aquí escojo un estilo diferente. Por ejemplo, este de acá. Quiero que sea un estilo de color rojo. Le voy a poner, vamos a darlo así más grueso, nada más. Y aquí le digo todos los bordes. Se lo aplica únicamente a las celdas que yo tenía seleccionadas. Quiero resaltar una sola.
La selecciono y le cambio. ¿Ok? Entonces, eso es como lo más relevante de acá. Esto de filas de totales que tenemos acá, que es un ejemplo más del Excel, lo que hace es agregar una fila con la suma, digamos, de todo, si es una tabla con números. Como yo no tengo nada, no lo va a utilizar, ¿verdad? De hecho, estas funciones en este momento no están sirviendo. Ok, entonces aquí yo empiezo a trabajar y voy a colocar, por ejemplo, cédula de la persona, cédula, nombre, teléfono, correo y domicilio. Y empiezo a llenar la tabla. Así de sencillo. Resulta que aquí lleno los primeros datos y llego al final, necesito más filas. Tan fácil como darle aquí a la tecla tabulador me genera un registro más. Uno le llama registro a cada fila. Entonces vean cómo yo fácilmente puedo hacer la tabla del tamaño que yo quiero. Necesito, vamos a hacerlo más grande, necesito eliminar una fila, por ejemplo esta. Me vengo acá, le doy clic derecho, eliminar fila. Desde aquí a la izquierda, por ejemplo, quiero eliminar estas dos. La selecciono, clic derecho, eliminar filas. Así de fácil. Aquí yo, por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesito insertar una fila entre 3 y 4. Entonces yo vengo acá, con solo que yo me pare acá, vean este más que aparece aquí. Yo le doy clic y me agrega una fila más. Por el contrario, si yo me ubico, es que es un poco tedioso, vamos a ver. Bueno, eso lo que hace es insertar el más. Igual, si yo vengo acá a las columnas, por ejemplo, yo le doy clic aquí al más, me agrega una columna nueva. Ok, voy a eliminar esta otra y listo. Resulta que yo quiero ponerle un título a esta tabla y el título quiero que sea una sola celda aquí arriba, con el título centrado. Entonces, voy a agregar una fila encima, ojo, encima de esta de arriba. Vean que aquí no me aparece el más. Hijo de pucha, solo puedo insertar en las de abajo o así cuando tengo una fila juntas. Entonces, para ese caso yo vengo acá, le doy clic derecho a la primera de todas y le digo insertar filas encima. Entonces agregué una fila nueva y yo quiero que esta se convierta en una sola. Entonces yo selecciono las celdas que quiero convertir en una sola y le digo combinar celdas. Clic derecho, combinar celdas y listo. Aquí escribimos y ponemos el título de la tabla. Y listo. Esto lo agarro, lo centro. Aquí. Podemos centrar también los títulos de las columnas y ya vamos ordenando la tabla. Al contrario de combinar las celdas, yo puedo dividir celdas. Por ejemplo, el teléfono voy a dividirlo en dos porque la persona pueda que tenga dos teléfonos o esta persona tiene dos. Entonces le doy clic derecho a la única celda y le digo dividir. Entonces en dividir, aquí me está diciendo Word en cuánto lo quiero dividir, esa celda. Si yo, por ejemplo, le digo en dos columnas y dos filas, vean lo que hace. Dos columnas, dos filas. Yo lo que necesito acá es dividirlo entre dos columnas y una fila. Lo dejo así como está. Entonces aquí ya pongo el primer teléfono, aquí pongo el segundo y listo. Ok. Vamos a ver qué otras opciones tenemos aquí en la pestaña que dice disposición. Aquí es muy importante esto. Por ejemplo, bueno, aquí puedo ver las propiedades de la tabla, que es como la alineación del texto, que la tenemos acá, mejor. Aquí está dibujar tabla, lo vamos a utilizar después. El borrador.
Si, por ejemplo, yo aquí le doy clic a borrador, vean que el puntero del mouse se convierte en un borradorcito. Yo puedo ir eliminando, y vean lo que hace aquí, yo puedo ir eliminando bordes. No estoy tanto eliminando la celda como tal, sino los bordes. Vean este, por ejemplo. Aquí le voy a dar escape para cancelar el borrador. Entonces vean cómo esta celda ahora la hice en una sola. ¿Lo ven? Aquí está hecho en una sola celda. Entonces para eso es que sirve el borrador. Voy a devolverme para dejarlo como estaba. Eliminar. A veces tenemos el problema, muchas veces pasa, que no podemos eliminar una tabla. Y creo que a todos los que han trabajado con tabla nos pasa eso. Aquí yo, por ejemplo, puedo eliminar filas, puedo eliminar la tabla. Le doy a eliminar tabla, se la borro, donde sea que esté. Control Z. Entonces, si algún día tienen problemas para eliminar una tabla, porque tal vez está al inicio de la hoja, dan mucho problema cuando están al puro principio, porque cuesta, no más, voy a hacerlo. Voy a darle control C a esta tabla y me la voy a llevar a este documento nuevo. Control V. Resulta que aquí yo estoy trabajando con la tabla. ¿Cómo hago yo para bajar esa tabla y meter texto arriba? Entonces, yo me ubico aquí al inicio, en la primera celda. Le doy bastante hacia la izquierda, aunque no se corra. En este momento yo le doy Enter, vean lo que hace Word. Él dio por entendido que yo lo que quería era correr la tabla. Entonces, por eso fue que me ayudó. Porque si yo, por ejemplo, le doy clic acá y le doy, voy a devolverme aquí. Simplemente me posiciono al principio y le doy Enter, él la va a correr. Muchas veces pasa. La marco de 1000 formas. A veces la gente dice, voy a borrar la tabla y hace esto. Selecciona todas las celdas y le da a suprimir. Aquí casualmente se borró porque vean que yo me pasé. Yo seleccioné más allá de la tabla. Pero si yo, por ejemplo, lo que hice fue seleccionar esto así, lo que hace es vaciarla. No la está borrando. Entonces, la forma más efectiva es, estando adentro de la tabla, simplemente vengo a disposición, eliminar tabla y listo. A veces es más tedioso eliminar una tabla o acomodarla que crearla. Vamos a quedar acá. El tema de la tabla lo terminamos de ver en la próxima clase porque hay dos formas más de insertar tabla y hay una parte sumamente importante que está por acá, el famoso autoajuste. ¿Cómo quiero yo que se comporte el texto o el relleno de la tabla conforme yo lo voy llenando? Muy, muy importante, que también eso nos puede facilitar un montón el trabajo. Entonces, si yo puedo, mañana mismo les comparto el link para que tengan toda la semana para ver el video y practicar. Ya voy a guardar este documento, voy a guardarlo para compartírselos a ustedes y que puedan hacerlo en la casa. Entonces, buenas noches a todos, muchísimas gracias. Espero que vayamos aprendiendo. Si en algún momento tienen alguna duda, algo que les pasó en el trabajo, nunca han podido hacer X cosa, nosotros tratamos de tocar todos los temas más importantes, pero Word tiene otro montón de funciones que uno no conoce. No conoce, no, sino que utiliza muy poco. A veces se dan casos y han pasado cosas que tal vez nunca he escuchado yo en todos los años, más de 20 años que tengo yo de dar clases, porque todo uno siempre aprende. Entonces yo he encontrado casos que en la vida se me hubiera ocurrido, pero que existen y de hecho pasaron solo ahí y nunca más. Entonces, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias de verdad por conectarse y por la paciencia y todo. Como les digo, cualquier duda la podemos ver en clase.
por WhatsApp. Cualquier cosita que no puedan hacer también me lo comunican. No hay ningún problema. Buenas noches.